ya está respondiendo, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces aquí es donde juega un papel importante el, la inyección de dependencia. Entonces acá faltaría una cosa, public. Ahora, yo sé que este caso de uso va a recibir unos eventos, ¿cierto? Una lista. Yo pongo esto acá. Unos eventos que son los eventos que son guardados, ¿cierto? Entonces yo tengo una lista de events, de domain event, perdón. Domain event. Listo. Eso es lo que va a recibir mi constructor de cuando cree el caso de uso, ¿cierto? Es que él va a tener unos eventos, una lista de eventos. En otras palabras, es como a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Como un store event, ¿cierto? Store event. Store. Entonces va a recibir un store event en sí. Ese store event, como yo sé que este caso de uso crear estudiante, yo necesito un agregado, entonces aquí va a necesitar otra cosa que sería el agregado. Esto ya es como la firma de este caso de uso, o sea, lo que si nace este caso de uso necesita nacer con unos eventos y necesitan nacer con un identificador que en este caso, bueno, este identificador no tanto, porque este identificador puede venir en el request y vendría en el request, vendría el string del agregado, entonces el del team ID, eso vendría ahí en el agregado. Entonces, voy a colocar set siguientes. Entonces, por ese lado. Ahora, este es el evento, esto ya ahí funcionó, no necesito refactorizar, entonces yo ya esto no lo haría yo acá, esto ya no vuela, esto también vuela. Lo que necesito ahí es el team, ¿cierto? Entonces var team y lo que voy es al equipo.front. Entonces yo sé que, a ver, este sería team identity of, que eso vendría del request, ¿cierto? Y la lista de el event stone, que es el que está ahí. Entonces aquí ya tengo el equipo, ¿cierto? Entonces con el equipo ya aplico el comportamiento, esto ya no va. Incluso esto ya, aquí estoy haciendo refactorización para que ya vendría así, entonces esa es mi emisión. Y el equipo lo que hago es agregar un nuevo estudiante, que ese es el comportamiento del modelo, ¿cierto? O sea, mire que aquí dice crear estudiante, es el caso de uso. Incluso yo les decía, a veces el modelo se diseña con personas expertas del dominio y el caso de uso lo hace lo hace un product owner, que no necesariamente sea el experto del dominio. Eso es otra cosa. Entonces, aquí es crear caso de uso y así lo vamos a interpretar. Listo, entonces nuevo estudiante para el equipo. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces el nuevo estudiante me dice, bueno, necesito el nombre, el género, ta, 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 ta. Entonces empiezo a tener todo esto. Entonces, new name, ¿cierto? Entonces yo, este name, ya sabemos de dónde lo sacamos, del request. Entonces empiezo a sacar esto acá. New, este sería age, gender, type of, y eso vendría del request.
vamos a terminar. Y vendría la otra, que es el date. Del request. Punto date. Punto mon. Punto year. Listo. Bueno, yo no necesito. A ver, yo voy a crear. Esto yo no necesito. Yo no sé por qué se lo pedías. Esto no necesito. Porque es nuevo estudiante. Ahí hice algo malo. Listo. Entonces ahí ya refactoricé. Vengo aquí al caso a esto. Esto no es así. Set ID. Es el ID. Y ya empiezo a. Incluso acá podría verificar varias cosas. Verifico. Por ejemplo, el estudiante me tiene un identificador. O sea, que lo cree por lo menos. Aquí lo que vamos a hacer es. Esto debe ser mayor que. Creo que es 8 dígitos. Esto es hacer tu. Esto es mayor a 8 dígitos. El estudiante. Bueno, otra cosa. Otro que yo verifico es que hacer. A ver. Hacer equals. Es que este identificador quede en el evento. Eso es importante también verificarlo. En el evento estudiante. Bueno, aquí es el evento. A ver, el agregado root ID. El agregado root ID es el mismo agregado que está acá, ¿cierto? Entonces acá viene, es un value object y listo. A ver, ¿qué falta más acá? Acá, listo. Entonces acá sé que viene una lista de eventos, ¿cierto? Para construir ese agregado. Entonces, aquí necesito preparar arrays, la dependencia arrays. Necesito la dependencia de los eventos. Entonces aquí necesito o sea, para crear el estudiante necesito haber creado el equipo, ¿cierto? O sea, el equipo ya tuvo que haberse creado. Entonces, aquí pues haberse creado con un nombre. Entonces aquí new team. Aquí viene un identificador, perdón, un ID, name. Entonces, por ejemplo, mi original. Y una serie de estudiantes que en este caso serían unos estudiantes. Podría ser Arrays. ¿Cómo es que es? No, aquí es New Hatset. Una lista vacía. Eso para ese caso. Entonces, eso significa que este caso de uso debe de tener por lo menos un evento persistido de esa forma. Crear un request, ¿cierto? Que es de esta forma. Responder el caso de uso con. Aquí pueden responder cualquiera, síncrono o asíncrono. Eso no hay dojo, porque eso es más de caso. O sea, la forma de ejecutarlo no es un problema de ustedes. Pues desde esta parte, pues no es un problema desde este componente. Es más otro problema. Bueno, y ya. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver. Entonces ahí ya, todo esto ya está bien. Eso significa que el caso de uso respondió de forma correcta, ¿cierto? Ahora,
¿cuándo sería una forma incorrecta? Eso es lo que deberíamos de mirar en el negocio, cuándo sería una falla. Por ejemplo, una falla, ¿cómo pongo a fallar el caso de uso? Pues muy simple. Por ejemplo, aquí, si yo no le coloco nombre, yo sé que eso debe fallar y ahí me debe de dar un error en el caso de uso. ¿Sí ve? Ahí, me falló el caso de uso. Entonces, en otras palabras, este response me debe dar, me debe de mandar por el otro lado, no por el subset, sino por el error. Entonces, miremos acá en el user case, aquí pasó el error, ¿cierto? Este es el error en sí. Si quieren lo podemos colocar acá. ¿Ya? Y necesitamos capturar esa sección, ¿cierto? Entonces él ya viene acá. Entonces si yo vengo acá y él me responde, vean este caso acá, entonces él me responde varias cosas. Si tiene un error, entonces él arroja la sección, ¿cierto? Él arroja la excepción, en otras palabras, como es síncrono, entonces la sección se va a tirar. Entonces, yo lo que debería decir en un caso acá, yo tendría, digamos, un caso, este es como por ejemplo susets, y este sería el error. Yo iría a probar los dos escenarios, no iría a probar solo la carita feliz. Trae un error. Listo, entonces, digamos que tenemos, pues yo sé que esto no es como tan relevante, entonces puedo crear una lista así. Bueno, el punto acá es que ustedes ya saben cómo responde eso. Entonces, la verificación de un error, en otras palabras, es capturando hacer throw, diciendo qué tipo de error. En este caso vamos a llamarla exception. Y este sería como, pues no necesito una respuesta, pues no necesito como un objeto respuesta. Así lo verifico. Entonces yo sé, quizás esto ya no lo necesite, solo con el name que pase, eso ya es suficiente. Y ya. Vamos a ver, ahí parece que hubo un error en algún lado. ¿Dónde está el Le error? falta la rueda de la palabra tesis. Ah, sí, gracias. Listo. Entonces aquí ya pruebo mis dos escenarios. Se lo voy a quitar. Entonces el error pues se capturó bien, ¿cierto? Y el otro. Entonces, en una prueba para un caso de uso normalmente tiene un error y un subset, ¿cierto? Esos son como los dos escenarios que se tiene para un caso de uso, pero acá yo lo tengo bien controladito. Aquí quizás tenga más cosas del error, ¿cierto? Puedo tener más cosas si yo quiero. Aquí lo estoy ejecutando, o sea, por ejemplo, podría pensar tener, este es para el name, ¿cierto? Este sería para, por ejemplo, otro error que sea para el género que esté vacío. Entonces, así podría tener varios tipos de errores mapeados. Entonces aquí veo los errores con base a mi request y cómo lo debo de gestionar. Y este ya sería el caso de uso ya diseñado. Esto puede estar en un archivo, ¿no? Yo puedo decir acá, porque yo sé que ese archivo está muy grande, entonces yo lo llamo create student. Entonces yo creo una carpeta así, meto esto acá,
¿cierto? Y yo sé que acá voy a tener este request. Pues tengo un request, una clase request, lo separo, ¿no? Entonces separo esto, separo todo este objeto. Y acá empiezo a... ¿Qué le podría llamar incluso? A ver, aquí ya tengo que darle los get, ¿cierto? Porque ya no están internos. Entonces tengo que darle los get. Listo. Ahí se equivocó en el tipo Raúl, creería yo, no. A ver, En el género. day, mes. Ah, sí, señor. Gracias. Listo. Entonces acá tengo dos, ¿no? Tengo el objeto Pojo, que es la firma de lo que yo necesito, y el resto de cosas. Y acá, a ver, esto me va a sacar porque aquí no es así. Sí, no es así. Listo. Y este sería así. Y le pueden llamar pues otro nombre si quieren al request. Pero lo importante es que este caso de uso, incluso un caso de uso debería estar diseñado con una persona. Entonces aquí ustedes la firman con un nombre. Pues aquí pueden colocar la historia de usuario, ¿cierto? Pues colocan y escriben pues un poco como el caso de uso, qué es lo que está haciendo esto acá. Hasta ahí, preguntas. No, ya lo que llegue cuando nos enfrentemos. No, pero lo que vimos ahora les quedó claro. Pues si ustedes ven acá, aquí necesitan es sacar los casos de uso, necesitan es hablar con el negocio y redactar, digamos, todo lo necesario para que esto funcione. Entonces, ustedes normalmente diseñan algo así, ¿cierto? Esto es lo que ustedes diseñan. Y ya, no es tan complicado. Aquí van a todas las reglas. Aquí se complejiza cuando ustedes tienen problemas en el proceso en el proceso de, o sea, aquí pueden generar confusiones, pero es al negocio, no es del código. Aquí el código es muy simple. El caso de uso viene así, ¿cierto? Tiene una clase de request. Aquí incluso lo podemos llamar así para que quede más denotado el, el request. Entonces, si ustedes tienen un request, ¿cierto? Y tienen el caso de uso. Y la respuesta va a ser siempre respuestas de eventos. Es fácil, ¿no? Bueno, esto viene en otra paquete, ¿cierto? Entonces, esto venía en otro paquete. Entonces, aquí ya empieza a traer sentido el negocio. En una capa más arriba, esto va a cobrar sentido cuando ya expongamos endpoints. Entonces, un endpoint va a ser, recuerden que va a ser el comando, ¿cierto? El que va a ejecutar. Va a haber una forma en la que ese comando va a pasar este comando a este request de caso de uso, ¿cierto? Él tiene que mapearlo de alguna forma, ¿ya? Aquí es donde hay muchas personas que van a preguntar, pero ¿por qué el comando, cierto? ¿Para qué el comando si ya con este request ya podríamos ejecutarlo? ¿Ya? Eso es negociable, ¿cierto? En otros términos es negociable la ejecución del comando con el request del caso de uso. Es que son pueden ser dos aspectos, porque
aquí pueden pasar varias cosas. El comando es como yo lo ejecuto, ¿cierto? ¿Cómo debería yo ejecutarlo? Incluso yo puedo ejecutar varios comandos y esos comandos pueden converger a un caso de uso, ¿cierto? Pueden decir, yo ejecuto este comando y ejecuté este otro comando, y esos dos comandos convergen a un caso de uso. Puede ser, ¿ya? No suele pasar, pero se puede dar. Preguntas. Quiero que cuestionen acá esta parte para que no tengan dudas. Chicos, No, ninguna, estamos melos, no. Estamos melos. Raúl, una pregunta. dime. Cuando, por ejemplo, yo tengo entre un agregado varias entidades, pues cómo se generarían los casos de uso, pues cómo se conectaría eso a través de los casos de uso. ¿Cómo así? Pues, o sea, por ejemplo, pues yo tengo entre un agregado varias entidades. Sí, Entonces, supongamos, tengo, pues usted, por ejemplo, en el diagrama que usted tiene el dojo. Entonces, a ese dojo usted le agrega, pues, pues por allá tiene un value object que es el identificador del team. ajá. Entonces, en ese caso, pues, ¿cómo sería el caso, pues, cómo se realizaría el caso de uso? Porque yo diría, al dojo yo le puedo agregar varios teams y a esos teams les puedo agregar varios estudiantes. Entonces, ¿cómo sería, pues, como el enlace de, de Por eso, si el esa caso de conexión? uso te dice, si el caso de uso a ti cree el estudiante a partir del dojo, tú deberías de tener acá entonces dos agregados. O sea, aquí ya empiezas a usar diferentes agregados de- en lo que te dice el modelo, ¿cierto? Entonces, el agregado te va a indicar, por ejemplo, eh, a ver, el agregado, el caso de eso te dice, te crea el usuario, o sea, es como el flujo, ¿cierto? Te crea el equipo, después de crear el equipo. Por ejemplo, miremos acá un ejemplo. Si yo quiero crear estudiante, ¿cierto? Pero yo no tengo el equipo, o sea, no tengo un equipo. Y me dicen, venga, es que el caso de eso es que crea el estudiante en un equipo por defecto si no hay un equipo. Es decir, si el equipo no existe. Entonces, en otras palabras, yo podría decir así. Entonces, sí, este es igual a null. O sea, aquí viene la regla, ¿no? Entonces, si este es igual a null, entonces yo necesito crear un team. Entonces, el team, perdón, new team, ¿cierto? Y acá el team por defecto me dicen, en el caso de eso, el equipo, el por defecto debe ser, entonces creo acá un nuevo identificador. Entonces creo un nuevo, un var, ID, tal, new identify. Team identify. Y acá lo va a crear con new name team default. Y este va a ser el team. Entonces yo sé que ese señor team va a poder venir por acá o va a venir por acá. Listo. Entonces, eso es una regla de negocio orientada a un caso de uso, porque me dice, vea, es que si el team no tiene, si está nulo, entonces significa que debes de crearlo por defecto, ¿ya? Eso Ah, es una. ya entiendo. Entonces aquí vienen las reglas, todas las reglas relacionadas con el caso de uso y que el usuario te empiece a indicar.
y ya el modelo se presta para eso, ¿cierto? El modelo se presta para hacer ese tipo de cosas. Entonces ahí sí va lógica Sí, más compleja. sí, viene lógica más compleja. Raúl, Porque una nosotros lo pregunta. que venimos, dale Cristian. Eh, mm, digamos, uno se puede encontrar con la situación en que, dado un caso de uso, pues que el dueño del dominio plantee un caso de uso, se puede encontrar uno con la situación de que, presentado ese caso de uso, necesite agregar un comportamiento, pues, Sí, al que de pronto sí, no tenía. sí, total. Listo. Sí, y ahí es donde ustedes tienen que colocar un issue al proyecto y decir, venga, es que necesitamos resolver este inconveniente. El caso de uso evolucionó. Entonces, allá en el proyecto se cambia, ¿cierto? Se cambia el modelo. Esa sería la actividad. El paso a seguir es, si ustedes encuentran algo en el caso de uso que no converge con la necesidad, que ustedes no pueden, el modelo de dominio no se presta para lo que ustedes necesitan hacer, ustedes ahí tienen que empezar a resolver el problema con un issue. O sea, el issue se reportan el issue con la necesidad. El otro equipo lo que hace es que baja el issue y lo tienen que resolver. Listo, Raúl, muchas gracias. Listo. Más preguntas, chicos. Entonces, los casos de uso de cada equipo, ¿los solicita cada equipo con Manuel o si van a cambiar ya de proyecto, solicitamos los del otro proyecto? Sí, sí, ¿Cómo? total. No, eso debe haber una reunión con el negocio, que son las personas de negocio, para que nos sentemos a diseñar las historias de usuario. O, Entonces, cada historia de usuario, todos ustedes deben estar invitados y desde ahí empiezan a sacar el backlog. Y sobre ese backlog se convierten en criterios de aceptación y ustedes ya con el criterio de aceptación y empiezan a resolver el caso de uso, cada caso de uso. o sea que cada equipo saca los de su proyecto, Ajá, los de su agregado. Ok. sí. Sí, sí, y ustedes trabajan de esta forma, así como está acá. Eso sería todo. Ya en una capa superior, en una capa más de arriba, lo que haremos es que a usted le llegan esto, le van a llegar esto. Va a llegar este caso de uso, de alguna forma le va a llegar con estos agregados. Entonces es muy fácil pues la implementación del caso de uso. Listo. Entonces, chicos, entonces los dejo pues. Voy a subir estos cambios ahora mismo para ¿Cuál que capa es la vean. que sigue, Raúl? ¿Cómo? ¿Cuál capa es la que sigue? La capa de infraestructura. Esta capa de acá, digamos que aquí se llena esto se llena por puros casos de uso, ¿cierto? O sea, este proyecto, dependiendo, eso se segmenta en grupos, ¿cierto? Entonces aquí tienes puros casos de uso, que son como cada historia, ¿no? Incluso ustedes pueden decir, yo un caso de uso, yo lo puedo precar, lo que yo les decía. No, yo el caso de uso lo que hago es coger uno de esos a que esta historia se hizo. Entonces, cuando ustedes van aumentando, digamos, van incrementando el proyecto, ustedes lo que van a encontrar acá son puros casos de uso. Van incrementando el producto a través de los casos de uso. La capa que sigue es una capa incluso más fácil, porque es donde se conecta, se ejecuta, ¿cierto? Se ejecutan los casos de uso. Entonces yo tengo los casos de uso, yo los voy ejecutando con base en los comandos. Entonces yo lo que digo, el comando X va a corresponder al caso de uso, el comando Y va a corresponder, entonces va a ver así. Eso se hace a través de un handlet. Y eso se hace en el proyecto de infraestructura. Que la idea es que si ustedes tienen ya casos de uso esta semana, que se empiecen a reconstruir. Esta semana traten de madurar el modelo, pero traten de extraer los casos de uso que más se puedan. Hablen con Manuel para que citemos el espacio para que trabajemos los casos de uso.
Si no tenemos los casos de uso, pues no hacemos nada, pues porque no podemos hacer casos de uso. Pues creamos los que creamos, pues, porque aquí dependemos ya del negocio. Si el negocio no nos apoya, pues nada que hacer. Entonces voy a hablar con Manuel para que agendemos una cita mañana para que tengan los casos de uso ya en Backlog y ya empecemos a construirlos. Y la capa de infraestructura es muy fácil de implementar. Bueno, otra cosa, aquí vienen unas anotaciones que llaman user, a ver. No, las anotaciones vienen en infra, no, acá no están. No, sí están acá. Yo veo una cosa. Sí, aquí hay unas anotaciones. No, aquí no están. Aquí no está. Están en el dominio. En el dominio. A ver. Sí, query, view model. No. Son estas. No son interfaces. No. Eso está en otro lado. Bueno, chicos, entonces aquí los voy en otro lado vamos a empezar a construir los. Bueno, los que tengan, recuerden esto, los que tengan triggers, eventos que se ejecutan un caso de uso particular, pues usan esto. En general, lo que deberían de usar es que, por ejemplo, en vez de recibir un request, pues recibirían un evento. Entonces, aquí reciben uno de estos eventos. Por ejemplo, uno de eventos es que add, por ejemplo, cat, yo qué sé. Entonces, lo que reciben acá sería una cat. Es lo que... bueno, aquí sería un trigger event. El trigger event sería, a ver, tendrían que wraparlo. Después les explico esta parte, cómo sería a ver, les explico. Para el trigger. Este que está acá es... Aquí tienen que... esto es final. Ya me acuerdo. Esto es así. Entonces aquí tienen que tiparlo de esta forma. Y acá reciben este señor de este tipo. Entonces acá ya reciben las propiedades del evento, que es el evento, y acá ya reciben el objeto del evento. Entonces, en otras palabras, este caso de uso, lo que dice es que él va a recibir este evento disparado, ¿cierto? Este evento disparado, que es el request. O sea, no lo va a ejecutar un valor, sino que es un evento disparado. Entonces acá ya tienes el evento, entonces con ese evento ya usas el comportamiento como tal. ¿Listo? Eso es para ese ejemplo. Yo lo voy a construir en el caso de uso para el caso de los puntos, que necesito esto. Mientras tanto, lo voy a dejar así. Listo. Git push. Origin. Listo, Raúl, gracias. Dale. Ahí lo subo en el repositorio. Listo, Raúl, muchas gracias, compañeros. Hasta luego, ahorita nos hablamos. Listo. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego, Raúl. Chao. Chao, gracias. Gracias.